Hola, ¿qué tal están? Comentarios sobre Kafka. En este vídeo voy a realizar algunas observaciones, comentarios, análisis sobre la escritura de Kafka, sobre su vida, sobre su novelística y especialmente pues una interpretación filosófica de su pensamiento. Puedo decir que Kafka, sin duda, es uno de mis escritores favoritos. Este gran escritor checoslovaco pues ha creado una gran fama con sus obras y la obra que a mí especialmente me entusiasma de él, fundamentalmente, es su novela corta Metamorfosis, que es una obra maestra sin ninguna duda y que escribió en 1915. Por supuesto, también tiene otras grandes obras, como es El proceso del año 1925, en la que trata de pues, una historia de Joseph K., que es arrestado una mañana por algo que desconoce y que pues, se vuelve inaccesible. Es un poco también la expresión, claramente, de la sociedad burocrática en la que él vivía en Europa en esos años, porque no hay que olvidar que él nació en 1883 y murió en 1924. Tuvo una vida corta, nació en Praga y murió en Austria, murió de tuberculosis laríngea y en esa vida tan corta, pues realmente él observó y notó claramente el proceso de descomposición de la sociedad europea de su tiempo, el absurdo de la vida, el absurdo de la realidad social en la que él vivía, y eso lo refleja en sus novelas, en sus obras, como en esta del proceso, también por supuesto en la Metamorfosis, y también esto queda reflejado, por ejemplo, en su otra gran novela, El castillo, de 1926, en el que K es un burócrata parecido a Kafka, porque realmente es una representación de Kafka tanto en el proceso como en el castillo, burócrata que intenta ponerse en contacto con la cúspide del sistema político para el que trabaja y que rige a su vez al pueblo y no lo logra. Por lo tanto, en esta obra aparecen muchas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el existencialismo, con la deshumanización, con la injusticia, y pues realmente todas estas cuestiones aparecen en esta obra. También tiene otra gran obra, a mi juicio, que es La carta al padre del año publicada en el año 1966 de forma póstuma, en la que escribió a su padre, a quien pues realmente acusó de ser un tirano. Y es verdad que vivió oprimido por la figura de su padre. En cualquier caso, también hay que decir que Kafka tenía un carácter extraño, raro, y pues eso también se manifiesta a lo largo de sus obras. Era un escritor pues, muy inteligente, se definía a sí mismo el propio Kafka como taciturno, insociable, malhumorado, egoísta, hipocondríaco y realmente enfermizo. Yo diría que sí, realmente enfermizo, porque lo manifiesta a través de sus cartas que se han publicado, por ejemplo, en distintas versiones, una recientemente en España, y que son muy interesantes. Son cartas más o menos largas, a veces cortas, en las que se describe un poco cómo es su carácter, cómo es su actitud ante la vida, etcétera. Y pues realmente todo esto pone de manifiesto que era un escritor filósofo a la vez, porque yo creo que él se muestra desesperanzado respecto a los derroteros que está tomando la vida en el primer tercio del siglo XX en el que él vivió. No hay que olvidar que murió en 1924 y ya él va atisbando lo que va a suceder en las próximas décadas y ya nota ese excesivo burocratismo en el que se ha convertido la propia sociedad, una sociedad muy burocrática, que aplasta a los individuos, que aplasta la individualidad, y eso pues aparece reflejado en sus escritos. Por otra parte, también es cierto que el desafío de Kafka puede entenderse también como una especie de posmodernismo o modernismo. Él intenta comprender las crisis de los tiempos que vive, también pues, anticipa de alguna forma la realidad líquida de Bauman, de este gran sociólogo que murió no hace mucho tiempo. También el propio Kafka siente lo efímero de la propia vida, de la vida del mismo y de la vida de otras personas. Es verdad que siempre padeció esa tuberculosis que le hizo cuidarse mucho, tener ciertas manías a la hora de comer, masticar mucho los alimentos excesivamente, etcétera, etcétera. Pero también él mismo observaba las contradicciones de la sociedad de su tiempo en Centro Europa, donde él vivió, y, por ejemplo, su obra La Metamorfosis podemos decir que es la concreción material en forma de insecto de la enajenación del ser humano ante el mundo. El hombre, para Kafka, está claro que ha perdido
su condición humana en un mundo deshumanizado y mercantilizado, donde todo se compra y se vende por dinero y en donde los sentimientos, las emociones, los pensamientos quedan relegados a un tercer lugar o un cuarto lugar y no tienen tanta importancia como el dinero. Por lo tanto, es entendible perfectamente que Kafka se sienta extraño, se siente incomprendido en un mundo y en un medio hostil e incomprensible. Realmente, como se puede observar, aquí hay, diríamos, aspectos muy claros de existencialismo, un existencialismo que está en relación con el absurdo de la vida, del mundo en el que vivimos, y en el caso de la metamorfosis de esta novela corta, pues la historia trata sobre Gregorio Samsa, cuya repentina transformación en un enorme insecto dificulta cada vez más la comunicación con su entorno social y de su entorno social con él, hasta que es considerado como algo intolerable por su familia y finalmente desaparece. Aquí se puede observar también pues, un cierto nihilismo negativo, podríamos pensar, y en definitiva, realmente aparece esbozado en esta novela corta y también en sus otras obras la incomunicación existente en el mundo de su tiempo, algo que se ha incrementado considerablemente en el mundo digital en el que estamos. Si lo hubiera vivido ahora en el año 2022, realmente podría escribir distintas obras remarcando lo que ya escribió a principios del siglo XX, hasta 2024, en que murió, porque él, si observara la realidad actual, se asombraría mucho más todavía de lo que está pasando y el nivel de confusión, el nivel de incomprensión, pues él lo observaría de una manera mucho más aumentada. Y realmente lo que él ya estaba sintiendo en los años 1910, 1915, 1920, etcétera, es algo que se ha visto, ya digo, pues realmente incrementado hasta niveles increíbles actualmente. Y pues él hubiera escrito sobre eso también. Realmente, de todas maneras, él luchó por dejar un legado escrito con sus obras, un legado escrito importante, y es cierto que lo logró. Es considerado como uno de los mejores escritores de todos los tiempos, sin ninguna duda, y él era también un gran observador de la realidad de su tiempo, y eso lo plasma en sus novelas, en sus escritos. En ese sentido y en ese aspecto, pues hay que reconocer que su influencia sigue siendo perdurable y que realmente esa injusticia, esa deshumanización, ese individualismo extremo que él critica tan duramente en sus novelas, pues es algo que está sucediendo también en pleno siglo XXI, en el año 2022 y en los años anteriores. Y diríamos que eso va a llegar a unos niveles realmente excesivos y ya está llegando a ello. Por lo tanto, si hoy viviera Kafka, pues sería muchísimo más crítico todavía de lo que lo fue en estas obras, en El proceso, en El castillo, en La metamorfosis, en relación con la carta al padre también, etcétera, y en algunas otras obras. Aunque es difícil que pudiera ser más crítico, porque lo que está sucediendo actualmente ya estaba empezando en el momento en el que vivió, o en los momentos que vivió el propio Kafka en Centro Europa. Por lo tanto, diríamos que todo esto es algo a destacar en su obra. Aparte de eso, sus escritos pues, tienen un estilo realmente muy positivo, en el sentido de que se leen con gran interés, especialmente yo diría que La metamorfosis o La carta al padre. En cambio, en obras como El proceso, El castillo son más extensas, más farragosas, pero lo que es, por ejemplo, La metamorfosis, que no son muchas páginas, es una especie de cuento, novela corta, y La carta al padre, pues también es especialmente interesante y brillante, de lectura apasionante. También en las cartas que se conservan de Kafka, que se conservan muchas o muchísimas, pues también son de una lectura muy agradable y muy satisfactoria para los lectores. También, por supuesto, El castillo y El proceso, pero son obras que requieren más paciencia en la lectura porque son bastante extensas y al final lo que van mostrando también es esa incomunicación existente en el mundo, ese aislamiento de muchísimas personas que no saben ni para qué trabajan, para qué viven, etcétera. Por lo tanto, es la búsqueda también en Kafka del sentido de la vida, también la consciencia de la finitud de la misma
y él considera, desde mi perspectiva, que o cambia la sociedad y deja de ser tan materialista, tan mercantilista, o si no, vamos todos al abismo. Y por lo tanto, su mensaje también es la de humanizar la vida y sobre todo acabar con las injusticias. Diríamos que la justicia y la humanización podrían ser dos puntos clave en la interpretación de la obra de Kafka. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y espero que este vídeo les haya gustado y que hayan aprendido algo de él. Hasta siempre, hasta mi próximo vídeo.